Buenos días, mis hermanitos. Muchísimas gracias, ¿verdad? Por su corazón de ustedes, por su deseo de aprender. Yo les agradezco, les doy un abrazo y un saludo grande. Hoy vamos a continuar con la serie de Primera de Pedro. Vamos a continuar con el versículo 9. Primera de Pedro 1, versículo 9. En esta miniserie de pequeños versículos, ¿verdad? De videos cortos. Bueno, vamos a dar gracias, Padre, por este día. Señor, gracias por la vida de todos mis hermanos. Te bendecimos, Padre. Te pido que esta palabra sea tuya y que llegue a donde debe de llegar, Padre, y que haga lo que tiene que hacer. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Hola, mis hermanitos. Vamos a leer el versículo 9. Dice lo siguiente: obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Si vemos este pasaje, es la continuación del versículo 8. Ya vemos que en el versículo 8, como vimos ayer, dice que uno tiene que amar a Dios sin haberlo visto. ¿Sí? Entonces, lo vas a amar y vas a creer en Él, porque el amor y la fe son juntos. Una de las propiedades del amor es que todo lo cree. El que ama le cree todo al ser amado, ¿verdad? Entonces, definitivamente que este es uno de los puntos. Entonces, nosotros tenemos que amar a una persona sin ver y tenemos que creer lo que la palabra dice también sin ver, porque la palabra generalmente habla acerca del futuro. Si te dice que tú aceptes a Cristo porque vas a ser salvo, también te dice que tú vas a tener dominio sobre tu carne y eso no lo vas a ver inmediatamente. Tú tienes que confiar en la palabra, escuchar la palabra, oírla, porque la fe viene por el oír y el oír es por la palabra de Dios, Romanos 10. Entonces, definitivamente que este es el punto. Entonces, aquí dice que el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. O sea, este concepto, el fin tiene dos términos: fin como un concepto de término, y el otro es como un concepto de meta, ¿verdad? Entonces, la fe, ¿verdad?, tiene como finalidad llevarnos a la vida eterna. Es lo que quiere, darnos vida eterna y llevarnos a esos lugares celestiales donde Cristo está sentado, para que regresemos a reinar con Él aquí en la tierra. Entonces, esta es la fe. La fe precisamente es creer aunque yo no lo vea, ¿verdad? Creer en lo que Él dice aunque yo no lo vea, y amarlo aunque yo no lo vea. ¿Cómo podemos amar a una persona sin ver? ¿Cómo podemos creer sin ver? Claro que lo podemos amar. ¿Saben por qué? Porque la palabra es su palabra y es sobrenatural. Es una palabra divina y una palabra de vida, de vivencia. Entonces la palabra va a producir en nosotros ese amor por Dios. Nosotros no podemos amar a Dios. Es imposible que nosotros podamos amar a alguien sin ver. Ese va en contra de nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza nos exige contacto visual, contacto auditivo y contacto táctil para poder aceptar a una persona. En este caso, la palabra de Dios nos va a producir en nosotros esa necesidad de buscarlo, porque el amor es la entrega, el amor es el tiempo entregado al ser amado, es la inversión de ese tiempo entregado al ser amado, y no solamente la inversión del tiempo, la inversión de otras cosas más al servicio de la persona amada, ¿verdad? ¿Se acuerda cuando uno era novio? ¿Verdad? Cuando uno es novio, estás al servicio de tu novia, lo que ella diga, lo que ella quiera, entonces quiere uno tenerla contenta porque hay un sentimiento de compromiso con ella. Lo mismo pasa con Dios. Ese sentimiento de amor que tenemos hacia Dios, propiciado por el oír la palabra de Dios y porque la fe va a incrementar. La fe es prácticamente la médula de todo el proceso que tenemos de transformación en nuestra vida. Y sin palabra no hay fe, sin oír la palabra nunca se va a desarrollar la fe, ¿verdad? Entonces vamos a ver qué opinan los tres grandes teólogos de la época primitiva. Tenemos aquí a Pedro, a Pablo, al autor de los Hebreos
y a Santiago. Romanos 6:22 dice lo siguiente. Dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Mis hermanos, es imposible, ¿verdad?, que una persona llegue a ser santa si primero no es liberada. Esa liberación es a través de la justificación, cuando Dios nos permite, ¿verdad?, que a través de la palabra nosotros nos vayamos despojando de este gran peso que tenemos de pecado. La palabra nos va quitando. La palabra es la gran héroe. La palabra es el elemento fundamental. Sin la palabra no hay Dios. Sin el contenido de la palabra no hay información, ¿verdad? Y aquí tenemos directamente de la palabra al corazón y a la mente de nosotros. Por eso dice acá Pablo que desde el momento que somos libertados, dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, nuestro fin es la santificación y como fin la vida eterna. La fe tiene como propósito la vida eterna, pero entre la fe y la vida eterna hay un intermedio que se llama santificación. Si no hay santificación, tú no puedes heredar la vida eterna, porque si no hay santificación, tampoco hubo liberación del pecado, porque estás atado ahí, ¿verdad? Entonces la santificación es algo muy fuerte. La santificación solamente se va a dar por la palabra, la justificación se va a dar por la palabra, ¿verdad? Y la glorificación se va a dar con la palabra, pero no la palabra escrita, sino claro, la palabra escrita nos anuncia este evento, pero la palabra de Dios cuando diga sube y ven acá, es que todos tenemos que estar arriba, ¿verdad? Cuando oímos la voz de Dios, viene el proceso de la resurrección y la glorificación y la transformación de nuestros cuerpos mortales en cuerpos inmortales. Entonces definitivamente que este es el punto más importante. El aspecto de la transformación. Entonces, si no hay una transformación por medio del nuevo nacimiento, nunca va a existir una santificación. ¿Qué es la santificación? La santificación es una capacidad que va en incremento, una capacidad que se va a incrementar a través de la influencia de la palabra. O sea, la palabra va a producir la santidad. Esa energía que produce la palabra de Dios nos da la capacidad para ir controlando nuestras pasiones, para ir controlando nuestras debilidades. Es la medicina para nuestro mal, que es la muerte. Entonces, esa santidad es necesaria, porque la Biblia advierte, sin santidad nadie verá a Dios. Y la santidad es tan necesaria, ¿verdad?, para poder ver a Dios. Entonces, si una persona es nacida de nuevo, la Biblia dice que nunca nos va a abandonar el Espíritu Santo. Y también dice que el Espíritu Santo va a provocar en nosotros toda la victoria. Es Él en nosotros haciendo el trabajo. Entonces, si tenemos al Espíritu Santo, es inevitable que tenemos que ser santos. Una persona que nace de nuevo, lo primero que va a tener es una necesidad tremenda de escuchar la palabra de Dios. Eso se llama virtud. Entonces, cuando yo tengo el deseo de conocer, yo tengo que emplear mi voluntad para buscar el lugar donde yo pueda crecer. A lo mejor y en el lugar donde estoy no estoy creciendo y no estoy entendiendo, ¿verdad? Necesito buscar un lugar donde yo pueda crecer. Cuando yo vaya creciendo, ¿verdad?, yo automáticamente ese deseo de buscar. Cuando dice Pedro que nosotros como niños recién nacidos debemos desear la palabra, ese deseo es la palabra virtud que le tenemos que añadir a la fe. Ahí nosotros hacemos sinergia con Dios y tenemos que alcanzar todo esto. Veamos ahora qué dice el autor de los Hebreos.
El autor de los Hebreos dice lo siguiente: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesándolo, que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Esta es una de las cosas que la fe produce. La fe produce definitivamente este tipo de situaciones. La fe te va dando la convicción y la seguridad de que tú no perteneces a este mundo, de que tú tienes una patria a la cual tú has ingresado a una patria, has transferido tu vida desde el reino de las tinieblas al reino de la luz, y automáticamente la palabra que va a ser, la palabra va a confirmar tu fe, va a confirmar tu criterio de que tú, por eso es que estos hombres, aunque ellos no recibieron lo que se les estaba prometiendo, lo miraron de lejos y lo creyeron, lo saludaron, lo confesaron. ¿Sí? Ellos no solamente lo creyeron, sino lo confesaron. Ellos lo saludaban, lo veían, lo acariciaban, que estaban realmente en una dimensión de vida espiritual, donde un reino espiritual iba a establecerse en la tierra. Y ese es el camino. Dice, por ejemplo, Santiago dice lo siguiente: Santiago 1:21 dice así: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras vidas, nuestras almas. Necesariamente nosotros tenemos que venir a buscar la palabra con transparencia, con honestidad. La palabra implantada. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Esta palabra que Dios puso para la salvación del mundo. La palabra se queda como el gran promotor del reino de los cielos. La palabra es el embajador del reino de los cielos y el promotor, en lo cual recoge, verá, todo lo que pueda haber, y luego la misma palabra lo selecciona. ¿Por qué? Porque la palabra que recibimos nosotros es la que nos va a juzgar en aquel día, el día de la rendición de cuentas. Así que, mis hermanitos, este es el punto, que nosotros tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? Y respetar la palabra y tener una opinión muy valorada de la palabra de Dios. Porque si tú menosprecias la palabra, estás menospreciando a Dios. Porque Dios y su palabra, la palabra te hace nacer, la palabra te santifica, la palabra te glorifica, la palabra tiene todas las cualidades. El otro día vi inclusive lo compartí, donde dice que Dios, para crear los peces, le habló al agua. Dios, para crear las plantas, le habló a la tierra. Y Dios, para crear al ser humano, se habló a sí mismo: hagamos al hombre a nuestra semejanza. Entonces podemos ver que los peces, ¿verdad?, viven dentro del agua. Ahora, si un pez se quiere salir del agua, ¿qué le pasa al pez? Se muere. Pero el agua, ¿qué le pasa si no tiene pez? No le pasa nada, ¿verdad? Porque ella fue la que creó a través de la voz imperativa de Dios. Por otro lado, tenemos que las plantas nacen por la tierra, porque la tierra recibió la orden de reproducirse, y la tierra produce las plantas. Si tú arrancas una planta de la tierra, ¿qué le pasa a la planta? Se muere. Pero a la tierra, ¿qué le pasa? Nada. Sigue produciendo vida. ¿Y qué pasa, por ejemplo, en el caso de nosotros con Dios? Que Él se habló a sí mismo y nosotros vivimos. Entonces, por lo tanto, nosotros dependemos de Dios para vivir. Si yo me alejo de Dios, ¿qué pasa? Pues voy a morir. Seguramente que voy a morir. Pero Dios, si yo me alejo, a Dios no le pasa nada, ¿verdad? Por eso es que esto nos habla de la gran dependencia que tenemos de Él.
para que nos demos cuenta que sin Cristo no somos nada y no vamos a ninguna parte, sino vamos a registrar un fin muy feo, muy malo, con miedos, con depresiones, con dolor, con inconformidad, o sea, la falta de fe va a acelerar mi vida, mi envejecimiento, va a acelerar mis enfermedades y me va a matar antes de tiempo. ¿Verdad? La palabra de Dios produce longevidad, la palabra de Dios es medicina para los cuerpos, la palabra de Dios establece en un entorno paz y gozo, lo cual eso activa, ¿verdad? Las glándulas y las hormonas de la salud y de la reconstrucción de nuestro cuerpo. Sí, mis hermanitos, así que piénselo. Tenemos que pensar que tenemos que pensar que la fe es importante para la vida. Nosotros no podemos vivir nada más alimentando el cuerpo, porque no somos cuerpo, porque el cuerpo depende del espíritu, y la vida del cuerpo depende de la vida del espíritu, y la salud del espíritu. Si el espíritu está enfermo, el cuerpo está enfermo. Si el espíritu está sano, el cuerpo está sano. Si nosotros alimentamos el espíritu, nuestro cuerpo va a tener mejor función, mejor rendimiento. Si nosotros descuidamos el espíritu, nuestro cuerpo va a resentir las consecuencias. Mis hermanos, que Dios me lo bendiga. Ojalá que tomen en cuenta esto. Dios los bendiga, mis hermanitos.